Hola, buenas. Mi nombre es Marcel Gamboa y les vengo a presentar mi proyecto de estructura de datos del menú, el apartado 5 de ordenamiento de datos. Bueno, antes de empezar el- por así decirlo, con el programa funcionando, tengo que explicar el código. Bueno, todo esto ya lo hemos visto en videos anteriores. El apartado que vamos a buscar son los métodos de ordenamiento. Bueno, para empezar, en mi menú vamos a tener tres métodos de ordenamiento: el método burbuja, el método quicksort y el método shell sort. Bueno, para empezar, cada uno de los tres métodos va para hacer más dinámico el video. Ya tiene datos, por así decir, predefinidos. Bueno, esto es por experiencia para hacerlo más rápido el video y no estar a mitad del video ingresando datos y no uno por uno. Bueno, el método burbuja. Bueno, como podrán ver, en el método burbuja se usan, aquí está los métodos declarados y mis variables UC. Este es su apartado. Aquí imprimimos un pequeño, por así decirlo, título: ordenamiento burbuja. Se usan dos ciclos for, por el cual uno es para, por así decir, con la i vamos a poner la posición 1 y con la j sería, por así decir, nuestra posición 2, que va a ser la dinámica, la que va a ir recorriendo todo el nuestro arreglo hasta ir buscando números menores ahí y irlos acomodando. Por ejemplo, en el for eh, i se puede ver que i es igual a 0 y i tiene que ser menor a 5. Es decir, luego dentro de ese for se corre el for de j, que sigue las mismas condiciones: j es igual a 0 y j tiene que ser menor a 5. Bueno, al pasar, al recorrer el for, se va a ir a un if en el cual, si el número j es mayor al número i, el número j es mayor al número j más 1, es decir, se llama una variable, se le da un valor a nuestro a nuestra variable auxiliar, que es la que es un apartado que queda externo a la i y a la j. Es nuestro apartado que va a ser como una rotación. Esto ya, si quieren entender más este apartado de cómo funciona el método burbuja, hay muy buenos videos donde te dice que para poder recorrer un arreglo es como si fuera un triángulo, tres posiciones. En el número j es igual al número j más 1, el número j se le da 1 y es igual al auxiliar, se le suma 1. Bueno, para seguir se imprimen los datos, bueno, un apartado dando datos y el arreglo. Esto ya es para dar, ya cuando después de que ya pasó todo este ciclo for, estos dos ciclos for, pues se recorre a imprimir los datos iniciales y, como dije, se imprimen nuestros datos ya predefinidos en este apartado. Bueno, después vamos a imprimir datos ordenados y mediante otro ciclo for va a ir imprimiendo el número i, es decir, el número i, mientras se va recorriendo este ciclo uno por uno. Es decir, va a ir buscando esto lo vamos a ver más adelante como queda, pero algo que tengo que admitir es que este ciclo para arreglos pequeños es bueno, ya que o programas pequeños donde sabes que vas a usar arreglos pequeños, este sería el más eficiente, ya que este es todo el código
necesitas para este método de ordenamiento. En cambio, el método Quicksort y el Search son más grandes y bueno, es más largo el código que se necesita, pero funciona para arreglos más grandes y son más eficientes. En cambio, si vas a saber que vas a hacer arreglos pequeños y quieres hacer que tu programa contenga la menor cantidad de líneas posibles de código, este sería el indicado. Bueno, pasando a nuestro siguiente apartado, que es el Quicksort. Bueno, vamos a necesitar por decirlo, una variable llamada partición, en la cual se va a usar muy parecido como si estuviéramos declarando un void. En él se va a ingresar una variable llamada pivote, el cual le va a dar un valor a un, por así decirlo, a un pequeño arreglo llamado a, con la variable fi, que ya declaramos acá arriba, que es a in fi. Bueno, luego se va a declarar el index, que es igual al in. Esto va a servir como anteriormente vieron en el ciclo, en el método burbuja, porque se siguen usando, por así decirlo, 3 posiciones para el ordenamiento de datos. Bueno, y para eso se usa un pivote. Este ya empieza a usar un pivote, ya que empieza, por así decirlo, a recorrer cierta cantidad de datos a la vez. No es como el método burbuja, que va uno por uno. Este ya lleva más datos, y por eso se necesita declarar un pivote. Bueno, mediante el for vamos a decir que i es igual a in, a nuestra variable in, y el i tiene que ser menor a fi, a nuestra variable fi. Bueno, en el if quiere decir que si a es i y corresponde al pivote, se hace una variable cambio, un swap, por así decirlo, donde a i y a index, es decir, a index le vamos a sumar, va a seguir recorriendo. Bueno, después de esto se vuelve a hacer un swap, que como que cambia las posiciones. En esta parte como que sigo sin entenderle al 100%, porque hace como una rotación, como si fuera lo que dije anteriormente en el método burbuja, pero con más datos y es un poco más confuso. Hay videos donde explican por medio de personas cómo se realiza este cambio, pero es un poco complejo de entender. Pero una vez que ya lo recorres el programa, ya vas a notar las diferencias entre el método burbuja y este método, ya que es más rápido y eficiente. Bueno, se declara un void, que es el quicksort, donde aquí sí vamos a decir que in a nuestro pequeño apartado A y in vamos a volver a declarar nuestras mismas variables, aunque esto ya no se tendría que hacer, por así decirlo, pero bueno, mediante un if vamos a ver si in es mayor o es igual a fi. Si esto es así, si in es mayor o igual a fi, se va a retornar el valor. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar nuestra variable pivote. Este es puede ser un bucle. Bueno, vamos a declarar nuestro pivote, que es igual a la partición. Es decir, la partición va a llamar al método que declaramos acá arriba, este método, con la variable a in y fi, y nuestro método quicksort a in pivote. El pivote se le resta
1 en este apartado, ya que es más para, ya que al recorrer el programa, el ciclo, siempre se le va a sumar 1 y con este sirve para restarle una posición, por así decirlo. Igual en el siguiente apartado hace lo mismo, pero esta vez poniendo el FI del siguiente lado. Bueno, ahora sí, en el método Quicksort ya se, como les dije, los tres métodos van a tener datos predefinidos. Bueno, aquí podrán ver los datos que yo coloqué ya predefinidos, y aquí se tienen que visualizar de la misma forma. Bueno, esto es como la variable A, lo que va a tener en su interior la variable A que anteriormente ya hemos estado usando. Bueno, en y se va a hacer de nuevo, va a ser como una zona para la variable A, igual que va a igualar como la variable A con 0 datos. Bueno, pasando a esta parte, podemos ver que se imprime un code con el título ordenamiento Quicksort. Bueno, en este apartado me gustaría agregarle una sangría. Ahí. Así para mí es más vistoso. Bueno, se va a seguir. Se va a imprimir el arreglo ya predefinido. Esto se podría imprimir de esta forma, pero para hacer más dinámico el video me es más fácil poner arreglo inicial y los datos que ya predefiní anteriormente. Bueno, luego se va a realizar el quicksort A con más 0n-1, la variable n-1. Luego se va a imprimir el arreglo ordenado, que este ya es en esta parte, en la parte de abajo, se debe de imprimir mediante un ciclo. Vamos a usar un ciclo para imprimir los datos de forma ordenada. Ya después de que el programa ya los ordenó, mediante un ciclo los va a ir ordenando. Ya esto ya es mediante la posición y, como les dije, funciona muy parecido al método burbuja, la forma de imprimir, como si fueran con 3 apartados, pero en el método Quicksort estos 3 apartados pueden abarcar más datos en su interior, por así decirlo. Y ya vamos al voy imprimir y el voy shell. Bueno, ya terminando con el método Quicksort, estas dos apartados pertenecen a este arreglo, pero esto ya es parte del shellsort. Todo esto es shellsort. En cuanto al método quicksort, esto sería todo el código que se necesitaría hasta aquí, hasta el apartado partición. Ahí. Todo esto sería el código que se utilizaría. Esto se va a imprimir adentro del menú, que más adelante vamos a ver dónde está mi main y en qué parte estoy llamándolo. Como en videos anteriores lo podrán ver, se ve distinto a los videos anteriores, ya que les hice modificaciones al código, y aparte el dispositivo del cual estoy grabando es otro. Bueno, al declaramos un void imprimir y un void shell, esto ya lo vamos a utilizar dentro del void, que vamos a ponerle el nombre método shellsort, el cual va a ir vamos a declarar una variable total, que le igualamos a 10, y luego vamos a usar vamos a declarar otra variable llamada num, y adentro de esta declaramos que se va a almacenar la variable total.
igual que declaramos nuestra variable número. En este apartado estoy usando, normalmente yo cuando declaro un número le pongo num, pero como este es una línea, es como muy largo en el código, no quiero que como que se encuentren ciertos errores con el código, ya que con este programa puedo modificar varias variables a la vez y no me gustaría dañar otra parte del código. Por eso mis variables las declaro de forma distinta con cada con cada parte del programa. Bueno, aquí vamos a imprimir el título del ordenamiento, es por lógica. Aquí se me olvidó mi sangría, ya que esta sangría a mí me gusta colocarla de esta forma, ya que para mí es más vistoso. Bueno, mediante un ciclo for eh, en, declaramos mi variable i. Esta sí, en prácticamente todo el código uso esta variable. Esta es como la única que use en todo el programa. Le igualamos a 0 y tiene que ser mayor al total, por así decirlo, y se hace como un ciclo. Bueno, adentro de mi variable num, que está acá arriba, como pueden ver, num, número. Bueno, adentro le ponemos o almacenamos la variable i, la cual debe de ser igual a mi variable rand, que es del 100%, es decir, que va, bueno, más que el 100%, es como este apartado es algo, para mí sigue siendo confuso, lo tengo que admitir, ya que este apartado yo lo había declarado anteriormente de otra forma, pero como no estaba pudiendo ingresar por así decirlo, muchos datos en el arreglo, pues lo tuve que declarar de esta forma, que todavía, o mejor dicho, no me acuerdo ahorita del, del nombre. Bueno, bueno, regresamos a la anterior. Volvemos a imprimir arreglo inicial, en el cual llamamos a la variable imprimir, que ya declaramos aquí arriba, el cual va a tener la variable num y el variable total. Vamos a escribir un salto de línea y llamamos a mi variable shell con la variable num y el total adentro. Bueno, luego imprimimos arreglo ordenado, el cual va a volver a llamar variable imprimir con el num y el total. Bueno, aquí viene cómo funciona este código. Esta es la parte que se usa para ver cómo funciona el código, porque vamos a generar una variable partición, una variable i, bueno, vamos a declarar que diga una variable auxiliar y una variable de tipo booleano llamado van. Bueno, la partición la vamos a igualar a n, la cual va a decir mediante mediante un do while, vamos a ver si la partición es menor a 1, es decir, va a decir partición es igual a partición entre 2, es decir, vamos a hacer una división de la partición a la mitad. Si la partición tiene, por así decirlo, 10 datos, pues si 10 es mayor a 1, entonces va a hacer que la partición se divida en 2 y va a hacer que nuestra variable de booleano sea verdadera, y esto va a hacer que mediante otro ciclo while, si la variable es igual a true, va a decir que la banda sea igual a false, es decir,
Si es la banda igual a true, va a ser que la banda se divida igual a la i a 0. Bueno, while después de este proceso se va a recorrer un while donde i más partición son parte de n o corresponden a n, lo que mediante un if vamos a recorrer el siguiente ciclo. Si a con la variable i es mayor a con la partición a i más la partición, es decir, se va a recorrer a otro if si a es mayor a la partición y va a ir recorriendo. Esto es mayormente para declarar, por así decirlo, es para declarar, es confuso ya que este ciclo va dividiendo a la mitad el programa, es decir, si tengo 8 datos, por así decirlo, los va a dividir a la mitad, a 4, y va a igualar si mi variable i es mayor o es menor, es decir, va a decir si va del lado derecho o del lado izquierdo. Si el lado derecho es mayor y el lado izquierdo es menor, si la i es mayor al lado izquierdo, entonces se va al lado derecho y se sigue haciendo un ciclo. Luego, este lado derecho se vuelve a partir en dos. Si pasamos de 8, luego pasamos a 4 y luego el 4 se vuelve a partir en 2, estos dos se van a volver a posicionar de la siguiente forma. Es decir, i es mayor al lado derecho o i es mayor al lado izquierdo. Y si es uno de los dos, se va a ir a un lado, pongamos, y es de nuevo se va de nuevo a la derecha y es mayor. Bueno, después de que se recorre esta partición, se vuelve a hacer el mismo ciclo. Ya que son dos datos, se vuelve a partir a la mitad. Y si se parte a la mitad, va a pasar lo de nuestra banda. Si la partición ya es menor a 1, va a recurrir a lo que les dije. Ya no va a ser por así decirlo, ya no va a dividir más en dos, ya que solamente nos queda una posición para comparar. Bueno, porque pasamos de dos datos, volvemos a recorrer el ciclo y si me dice que la i es mayor al lado izquierdo, pero y es igual al lado derecho o es menor al lado derecho, ya sabemos que debe de ir del lado derecho, aunque sea, porque sigue siendo mayor que el lado izquierdo. Este método lo que va haciendo es ir partiendo a la mitad a cada rato al, al arreglo. Es, es como expliqué en videos, funciona de la misma forma que expliqué en videos anteriores como árboles, que les dije que el árbol siempre va a buscar que el lado izquierdo sea menor y el lado derecho sea mayor. Funciona de la misma forma. Este es más efectivo con arreglos grandes ya que va siempre dividiendo a la mitad. Es un ciclo repetitivo, pero es más efectivo porque va comparando por secciones o particiones, como declaré ahí en mi variable. Eh, bueno, después de explicar este apartado, podemos pasar a mi apartado que usé para imprimir. Bueno, mi apartado que usé imprimir es un void y mediante un ciclo for. De la misma forma que imprimí el, el self short que usé para este apartado, el cual va a ir imprimiendo de la misma forma. Es decir, si es igual a 0, si i es mayor a n, es menor a n, quería. Y así va a ir imprimiendo a en las posiciones. Y siempre entre posición y posición va a ser va a imprimir un espacio. Bueno, después de haber explicado esta parte, ¿dónde va a interactuar el usuario, por así decirlo? En anteriores videos les enseñé todo este apartado que es el menú, el switch case, el caso 1, el caso 2, el caso 3, el 4
y hasta ahorita que vamos en el 5. Bueno, que el 5 es ordenamiento de datos. Bueno, como podrán ver, para hacer el dato 5, imprimo de nuevo el título del menú, que es ordenamiento de datos. En este caso, solamente se va a generar un menú, por así decirlo. Se van a llamar a los tres métodos, que cada método va a funcionar de forma independiente, ya que les tengo dado los datos predefinidos. Va a hacer sus ciclos, se van a imprimir de la forma que debe de ser. Después de esto se va a hacer un init, se va a imprimir voy a declarar una variable exit y un booleano. Este ya es para un menú ya secundario que quiero para regresar al menú principal que yo puse. Bueno, se va a imprimir una variable exit, un booleano g, el booleano se va a igualar a que es falso, y mientras que sea falso va a imprimir el menú de code, el cual el ciclo do while, por así decirlo. El code va a imprimir quiere salir al usuario, y el usuario, si presiona 1 o presiona 2, el programa va a hacer lo siguiente. Si presiona 1 va a igualar el booleano a verdadero, entonces ya no se va a volver a repetir el ciclo while. En cambio, si presiona el número 2, el booleano va a pasar, en vez de no se va a cambiar, va a seguir siendo false. Después de esto se va a hacer una limpieza de pantalla mediante mi variable systemcls, y esto sería todo por parte del código. Bueno, déjenme ver un poco. Ay, me siento. Bueno, aquí le dice al usuario que elija una opción: proyecto de estructura de datos. Vamos a irnos a ordenamiento de datos, que es el 5. Presionamos enter y, como les dije, ordenamiento burbuja hace de 5 datos y los ordena. Estos son los datos que yo ya había declarado anteriormente, y los va a ir ordenando uno por uno: 1, 2, 3 y así. Como podrán ver, es de mayor a menor. Bueno, en este caso es de menor a mayor, que diga. Corrí. Bueno, en el ordenamiento quicksort ya podemos hacer arreglos un poco más grandes. Y ya luego está el ordenamiento shellsort. Bueno, esto sería todo por parte del video. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.